Y de hecho, quiero que les quede claro, en el examen solamente le va a salir reacciones de combustión para los alcanos. Fíjense que la reacción de halogenación es una reacción en la que se necesitan condiciones vigorosas entre 250 y 400 grados centígrados. Generalmente se dan mezclas de productos y fíjense que esta sería la ecuación general de la reacción. Este alcano, que se llama metano, es sustrato del reactivo, que sería el cloro, en presencia de ¿qué? De calor o de luz ultravioleta, cualquiera de las dos condiciones. Y esta reacción no es más que, fíjense que uno de los cloros sustituye a uno de los hidrógenos y se forma un halogenuro de alquilo. En ese caso, el halogenuro que se está formando es específicamente el halogenuro de metilo. ¿Y qué otra cosa se forma? Se forma ácido clorhídrico porque el hidrógeno que está saliendo del alcano se une con el cloro el cloro se rompe, ¿ok? Sufre una ruptura homolítica. Entonces ese cloro que se rompe va a unirse al hidrógeno que también se rompe, rompe el enlace con el carbono. Y se forma ácido clorhídrico, pero también se generan otros productos. Esos productos que dicen otros productos lo van a ver más fácilmente cuando observen el mecanismo de reacción, que ya yo se los vi el día lunes, pero bueno, lo vamos a repasar. Fíjense que es una forma un poco más visual para que ustedes puedan observar lo que les expliqué en la lámina pasada. Aquí está el metano, aquí está el cloro, en presencia de ¿qué? De calor o de luz ultravioleta. Fíjense que se genera el cloruro de metilo, así se llama él. Ojo, no hace falta que ustedes me digan en este examen que eso se llama cloruro de metilo. Pero bueno, se los voy adelantando porque en la siguiente unidad van a estudiar esos compuestos. Y se forma un compuesto inorgánico que se denomina ácido clorhídrico. Cuando estudiamos a profundidad el mecanismo de reacción, vamos a entender que esta reacción se da en 3 pasos. El primer paso se denomina iniciación, el segundo propagación y el tercero finalización. Fíjense que esto ya se lo dije, que es una reacción de sustitución en la que el cloro va a sustituir uno de los hidrógenos del alcano. Ya. Estos son un mecanismo que se da en cadenas y que se producen radicales libres. ¿Por qué? Porque la ruptura que se da tanto en el cloro como en el alcano va a generar radicales libres, son rupturas homolíticas. Entonces, bueno, la primera etapa, que es la etapa de iniciación, cursa con la ruptura homolítica del cloro, es decir, del reactivo. El reactivo, ojo, puede ser cloro, bromo, fluoro, yodo. Sin embargo, los que más se utilizan, yo les decía en la clase pasada, que son cloro y bromo. Entonces, esta primera parte, la parte de iniciación, va a cursar con la ruptura homolítica del reactivo, es decir, del cloro. ¿Por acción de qué o de quién? Por acción del calor o de la luz ultravioleta visible. Se rompe el cloro políticamente y forma 2 radicales libres ¿de quién? De cloro. La segunda etapa que se conoce como propagación, en esta etapa se dan 2 reacciones. De hecho, mucha literatura dice que la propagación tiene 2 subetapas. Se dan 2 reacciones donde se consumen y se generan radicales libres, pero en este caso, en esta etapa de propagación, lo que va a sufrir alteración va a ser el sustrato, es decir, va a ser el alcano. Entonces, fíjense, esta es la primera etapa. La primera etapa la primera subetapa de la etapa de propagación es la eliminación de un hidrógeno del alcano. Y esto ocurre
porque el radical libre del cloro es muy reactivo. Yo siempre les digo a ustedes que los intermediarios son muy reactivos. Y ellos, en su afán por estabilizarse, ellos van a hacer lo que sea para completar ese par de electrones y ellos estar completos, por decirlo así. Entonces, como son tan reactivos, ellos van a arrancar un hidrógeno del alcano y van a empezar a unirse, el hidrógeno que se está arrancando del alcano se va a unir con el radical libre del cloro para formar, fíjense, el ácido clorhídrico. Y queda de esta manera el radical libre del alcano. Entonces, en ese caso ya no se llamaría alcano, sino alquilo, radical alquílico. En este caso específicamente, el radical libre que se está formando es el metilo. Ya va, disculpen un momentico que...